tengamos la leche, lo único que tendremos que hacer será medir el pH en lo que es la leche en sí. Ahí tendremos el pH 0, digamos, el primer pH que vamos a medir antes de comenzar a trabajar con la leche para convertirla en queso y hacerla fermentar. Durante el proceso de fermentación, la lactosa se va a convertir en ácido láctico y va a quedar disuelta en la leche. Cuando el pH disminuye, la acidez aumenta. Por lo tanto, nosotros vamos a medir la acidez a través del pH y vamos a saber que hay una mayor producción de ácido láctico. Este es un esquema, como vais viendo, que el pH y la acidez van a ir cambiando, pero habrá momentos donde haya diferencias en cuanto a la evolución de esta acidez. Y esto se ve muy fluido, sobre todo por la temperatura. Quiero que prestéis atención a esta gráfica de aquí. Y aquí vemos que comenzamos con una evolución del pH más o menos uniforme por la acción de los fermentos o de las bacterias, en el caso que sea leche cruda lo que estemos utilizando, y luego aquí vemos que hay diferencia si hemos hecho un escaldado de la cuajada por la temperatura de la misma. ¿Veis? Aquí tenemos la acidez y aquí vemos cómo va cambiando, cómo va subiendo la acidez de forma uniforme hasta que hay un cambio por la diferencia de la temperatura. La primera línea corresponde a un escaldado a baja temperatura, digamos que sería a unos 38 grados, y da mayor acidez en la misma unidad de tiempo porque hay más supervivencia de bacterias productoras de ácido. Además, en estos casos, al tener una temperatura más baja, hay más retención de líquido dentro del queso o dentro de la cuajada, y esto favorece también mucho lo que es la fermentación en sí. En el medio tenemos un escaldado a una temperatura media, que sería unos 40 grados. Este tipo de escaldado a 40 grados es el que más se utiliza en quesería, porque da, digamos, una acidez más bien uniforme y sobre todo un grado de humedad dentro del queso que favorece luego mucho una maduración correcta. En el último caso tenemos un escaldado de a temperatura superior, sería alrededor de unos 45 grados, donde vemos que la acidez es más baja por unidad de tiempo. Aquí además tendríamos una menor retención de líquido, porque cuando subimos la temperatura la cuajada se encoge y queda más seca y por lo tanto hay una fermentación menor. Este tipo de escaldados viene bien o son ideales sobre todo para los quesos de pasta muy dura. Como veis en esta gráfica también vemos aquí unas pequeñas bajadas en este lado donde se ha añadido la sal. La sal a la cuajada. Yo sabéis que soy muy partidaria de salar las cuajadas y entonces aquí vemos donde la adición de sal en un momento dado baja esa producción de acidez, también porque se produce un cierto efecto tampón y además porque la fermentación se ralentiza en ese momento. Bueno, pues hemos aprendido otro factor más que nos puede ayudar a la hora de la elaboración de los quesos. Si tienes interés y te apetece aprender a hacer quesos en casa, escríbeme un correo a esta dirección que tienes aquí abajo y te mando información de los cursos a distancia que tenemos.